Irán domina completamente las noticias mundiales en estos días. Conflictos devastadores, tensiones internacionales, pactos secretos ocultos, aspiraciones nucleares peligrosas. Lo que muy pocos conocen y comprenden es que su destino completo ya fue meticulosamente profetizado en las sagradas escrituras milenarias, tanto su nacimiento ancestral como su conclusión definitiva. Efectivamente, Irán figura prominentemente en la Biblia desde el mismo Génesis hasta las revelaciones más dramáticas del tiempo final apocalíptico, aunque aparece consistentemente con su denominación histórica ancestral, Persia. Las escrituras sagradas no solamente relatan detalladamente el surgimiento original de Irán, sino que también predicen con precisión absoluta su destino último en uno de los fragmentos más terribles, ominosos y temidos del apocalipsis final. Estamos hablando específicamente del conflicto devastador de Gog y Magog, una confederación militar poderosa que se alzará ferozmente contra Israel en los días postreros más oscuros. Pero antes de transformarse completamente en adversario profético terrible, Persia fue precisamente el reino divino seleccionado por Dios Todopoderoso para emancipar completamente a su pueblo elegido, edificar nuevamente el templo sagrado destruido y materializar las revelaciones proféticas más importantes de Daniel. Permanece conmigo hasta el cierre definitivo, porque hoy vas a descubrir algo extraordinario que muy pocos maestros se aventuran a proclamar abiertamente. Vamos a desentrañar el auténtico papel fundamental de Irán en el designio divino eterno, desde el inicio mismo de los tiempos hasta la conclusión apocalíptica final. Si aún no te has suscrito a este canal profético, hazlo inmediatamente ahora, para no perderte más revelaciones proféticas impactantes como esta que estás por escuchar. Iniciemos este viaje revelador. Todo se origina fundamentalmente en el libro sagrado del Génesis. Tras el diluvio universal devastador, Dios Todopoderoso otorga misericordiosamente a la humanidad completa un nuevo comienzo esperanzador y desvela claramente cómo nació específicamente la nación poderosa de Persia. Noé y toda su familia fueron los únicos supervivientes sobre la faz completa de la tierra devastada, y sus tres descendientes principales, Sem, Cam y Jafet, se transformaron definitivamente en los nuevos progenitores fundadores de todas las naciones futuras. En el 10º capítulo fundamental, hallamos el primer testimonio histórico detallado de todos los pueblos terrestres conocidos. Leemos textualmente: estas son las descendencias genealógicas de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron múltiples hijos después del diluvio universal. De estos se poblaron completamente las islas remotas, cada uno según su idioma particular, conforme a sus clanes específicos en sus territorios designados. Este constituye el registro genealógico fundamental de todos los descendientes de Noé. Aquí se manifiestan claramente los dos patriarcas principales, de los cuales brotaría inevitablemente el imperio persa poderoso, Madai y Elam. Madai, descendiente directo de Jafet, fue específicamente el antepasado fundador de los medos, un pueblo guerrero que habitaría las cordilleras montañosas del norte en la región geográfica que actualmente conocemos como Irán moderno. Desde esas elevaciones septentrionales del actual territorio iraní, los herederos valientes de Madai empezaron gradualmente a extenderse territorialmente, estableciendo múltiples poblados, diversos clanes y confederaciones poderosas. Eran completamente autónomos, extraordinariamente duros, típicos montañeses, ampliamente reconocidos por su tenacidad legendaria y su organización tribal compleja.
Madai representa fielmente el ancestro directo del núcleo septentrional del antiguo Irán histórico. El segundo nombre crucial es Elam, descendiente directo de Sem. Sus herederos numerosos, conocidos como los elamitas, se asentaron estratégicamente al sudoeste de Irán, en las tierras extraordinariamente fructíferas próximas al Golfo Pérsico. Es precisamente en Génesis 14 donde se cuenta vívidamente la primera gran confrontación internacional devastadora de toda la Biblia. 4 monarcas poderosos del Oriente Lejano, incluyendo específicamente a Kedorlaomer, rey dominante de Elam, se unieron militarmente para atacar ferozmente Canaán. Devastaron completamente ciudades prósperas, sometieron brutalmente pueblos enteros y capturaron violentamente a Lot, el familiar querido de Abraham. Elam no constituía simplemente una tribu insignificante menor, sino una potencia militar formidable. Según las escrituras sagradas, fue la primera nación agresiva en agredir directamente al pueblo de fe. Pero Abraham no permaneció pasivamente inactivo ante esta agresión. Con únicamente 318 siervos militarmente adiestrados, persiguió determinadamente a los invasores extranjeros y los venció completamente durante la noche estratégica. Rescató victoriosamente a Lot, liberó completamente a todos los prisioneros y humilló totalmente a los reyes orientales soberbios. Aquella fue una victoria absolutamente imposible desde cualquier perspectiva humana racional, completamente carente de toda lógica militar comprensible para la mente natural, pero cargada de un mensaje divino cristalino y absolutamente claro que resonaría a través de los siglos. Ningún poder territorial del Oriente Lejano puede jamás prevalecer ni triunfar definitivamente contra aquellos individuos o pueblos que poseen genuinamente el favor sobrenatural y la protección celestial del Dios Todopoderoso. Sin embargo, a pesar de esta derrota humillante y aplastante, el pueblo numeroso de Elam no desapareció completamente ni se desvaneció de las páginas de la historia mundial. Los siglos extensos y prolongados transcurrieron con lentitud implacable. Generaciones completas nacían, crecían, envejecían y fallecían sucesivamente en un ciclo natural interminable, mientras aquellas tribus ancestrales que habían sido derrotadas militarmente por Abraham continuaron multiplicándose y crecieron exponencialmente en población, fuerza numérica e influencia territorial. Los elamitas guerreros y los medos montañeses compartían estratégicamente el mismo territorio geográfico vasto y extenso, esa región histórica conocida como la antigua Mesopotamia oriental, tierra de ríos caudalosos y valles fértiles. Los primeros grupos, los elamitas, se establecieron permanentemente al sudoeste en las vastas tierras completamente llanas y extraordinariamente fértiles de la región de Elam, donde los suelos ricos permitían agricultura próspera y comercio floreciente. Los segundos pueblos, los medos resistentes, habitaban persistentemente las cordilleras montañosas del norte, elevaciones rocosas donde la dureza extrema del entorno natural salvaje forjaba inexorablemente el carácter inquebrantable, la resistencia física legendaria y el espíritu guerrero indomable de los medos. Mientras los grandes imperios mundiales surgían meteóricamente al poder, y posteriormente caían estrepitosamente en ciclos históricos predecibles, una nueva fuerza territorial emergente se preparaba meticulosamente en las sombras, silenciosa pero absolutamente determinada a alcanzar la supremacía regional. Inicialmente fueron simplemente clanes tribales, dispersos y desorganizados. Posteriormente, evolucionaron hacia pequeños reinos regionales prósperos con estructuras gubernamentales rudimentarias y finalmente
después de siglos de desarrollo político y militar, se consolidaron en una sola entidad poderosa, el imperio persa unificado y expansionista que dominaría vastas extensiones territoriales. A pesar de que éstas eran indiscutiblemente naciones paganas completamente idólatras, adoradoras de múltiples deidades falsas y practicantes de rituales abominables, paradójicamente no estaban situadas fuera del plan divino eterno y soberano del Altísimo. Los profetas, inspirados Isaías y Jeremías, portavoces directos del Todopoderoso, pronunciaron solemnemente dos importantes profecías fundamentales y trascendentales concernientes específicamente a estos pueblos persas. La primera revelación profética, transmitida sobrenaturalmente a través del profeta Isaías bajo inspiración divina directa, afirmaba categórica e inequívocamente que Dios utilizaría directa y deliberadamente a Elam y Media como instrumentos divinos escogidos para castigar severa e implacablemente a la corrupta Babilonia. Esta metrópolis pecaminosa y corrompida, que había destruido completamente la Santa Jerusalén y reducido maliciosamente a cenizas humeantes el templo sagrado del Altísimo, definitivamente no quedaría sin el castigo divino que merecía por sus crímenes abominables. El Dios de justicia perfecta ya había determinado específica y soberanamente quién ejecutaría su juicio inexorable: la coalición militar unificada de los pueblos persas de la región de Irán. La segunda profecía divina resultó ser aún más asombrosamente específica y detallada en sus implicaciones, porque el Todopoderoso no solamente emplearía a Persia como instrumento de castigo y juicio divino, sino que también la utilizaría simultáneamente como herramienta divina predestinada, de redención completa y restauración total. Dios anunció claramente y sin ambigüedad, por medio de la boca inspirada del profeta Isaías, que un rey pagano específico de Persia, aún no nacido en el momento de la profecía, se convertiría en su instrumento soberanamente elegido para liberar completamente al pueblo cautivo de Israel del exilio babilónico opresivo y ordenar autoritariamente la reconstrucción total y gloriosa del templo sagrado en la ciudad santa de Jerusalén. El profeta Isaías incluso tuvo la audacia sobrenatural de nombrarlo con precisión matemática absolutamente exacta, más de 150 años completos antes de su aparición histórica documentada, décadas enteras antes de que este monarca predestinado naciera físicamente en el mundo. Así dice categóricamente Jehová a su ungido escogido, a Ciro el Grande. Ambas profecías divinas trascendentales se cumplieron posteriormente con una precisión cronológica absolutamente asombrosa que desafía toda explicación humana racional y confirma irrefutablemente la omnisciencia divina del Altísimo. En el crucial siglo VI a.C., periodo de grandes transformaciones geopolíticas mundiales, el primer rey poderoso de los medos, conocido históricamente como Ciáxares el Conquistador, logró exitosamente unificar completamente las tribus dispersas y tradicionalmente hostiles de Elam y Madai bajo una sola autoridad centralizada, estableciendo estratégicamente la primera capital imperial permanente en territorio genuinamente iraní, la majestuosa ciudad fortificada de Ecbatana, centro administrativo y militar del naciente imperio. Su nieto ambicioso, también llamado Ciáxares, heredaría no solamente el trono imperial, sino también la visión expansionista de su abuelo, y daría audazmente el siguiente gran paso militar revolucionario en la historia regional: reformar completamente la estructura arcaica del ejército tribal y transformarlo radicalmente en una poderosa maquinaria de guerra disciplinada, tecnológicamente avanzada y estratégicamente destinada a destruir completamente Nínive, la capital fortificada del temible
Imperio asirio, reconocido universalmente como uno de los enemigos más crueles, despiadados y sanguinarios que Israel había enfrentado a lo largo de su historia turbulenta. La profecía antigua empezaba gradualmente a tomar forma tangible y real en el escenario mundial. El Dios soberano estaba meticulosamente levantando a Persia desde sus humildes raíces tribales montañesas, moldeándola cuidadosamente como un instrumento divino dual, funcionando simultáneamente tanto como herramienta de juicio implacable contra las naciones rebeldes como instrumento de redención misericordiosa para su pueblo escogido. Mientras el imperio persa crecía exponencialmente en poder militar, influencia política y extensión territorial, el destino profético completo de esta nación emergente ya había sido revelado sobrenaturalmente en sueños proféticos vívidos y detallados. Un joven hebreo extraordinario, mantenido como cautivo en la opulenta Babilonia, fue sobrenaturalmente elegido para ser el primero en presenciar directamente estas revelaciones trascendentales. El profeta Daniel, hombre de oración e integridad inquebrantable. Todo este drama profético comenzó traumáticamente cuando el ejército invasor de Babilonia, comandado despiadadamente por el rey conquistador Nabucodonosor, invadió violenta y brutalmente la ciudad santa de Jerusalén. Las murallas defensivas fueron derribadas sistemáticamente. El templo sagrado fue saqueado completamente de todos sus tesoros, y miles de personas inocentes fueron arrancadas por la fuerza de sus hogares ancestrales y llevadas como esclavos a tierras extranjeras distantes. Entre esta multitud de deportados desesperanzados estaba Daniel, joven de linaje noble. Apenas era un adolescente impresionable cuando fue violentamente arrancado de su hogar familiar querido y llevado como prisionero político a la corte suntuosa de Babilonia, el imperio más dominante, influyente y territorialmente extenso del mundo conocido en ese tiempo histórico crucial. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad espiritual completa y abrumadora que rodeaba su cautiverio, el Dios Todopoderoso lo eligió específica y deliberadamente para un propósito trascendental. Rodeado constantemente por el lujo material corrompido, la decadencia moral y la idolatría flagrante del palacio real babilónico, Daniel tomó la decisión consciente y valiente de no contaminarse espiritualmente con las costumbres paganas y por su fidelidad inquebrantable, su integridad moral absoluta y su devoción espiritual constante, Dios le otorgó generosamente algo extraordinario que no concedió a ningún otro cautivo en toda Babilonia: el don sobrenatural y exclusivo de las visiones proféticas. Estas eran revelaciones divinas que no solamente hablaban específicamente de su época contemporánea, sino que abarcaban proféticamente el rumbo completo de la historia mundial entera, desde su tiempo hasta el fin de los tiempos. Desde el corazón geográfico del imperio conquistador que había destruido despiadadamente Jerusalén, Daniel comenzó sobrenaturalmente a ver con claridad profética cómo Dios levantaría estratégicamente a otra potencia mundial emergente, una que eventualmente reemplazaría completamente a Babilonia en el escenario mundial y tendría un papel absolutamente crucial en el destino eterno de su pueblo escogido: el imperio persa predestinado. Aquí está el parágrafo expandido. Todo este drama profético trascendental fue anunciado meticulosamente en sueños sobrenaturales de origen divino que trascendían completamente la comprensión humana natural. Mientras Daniel servía fielmente con integridad absoluta en la corte opulenta de Nabucodonosor, cumpliendo sus deberes administrativos con excelencia profesional, el poderoso rey fue profundamente perturbado y atormentado por un sueño extraordinariamente inquietante que invadía sus noches con terror inexplicable.
Una colosal estatua imponente, compuesta de distintos metales preciosos brillantes dispuestos en orden descendente, se alzaba majestuosamente ante él en la visión nocturna, irradiando simultáneamente una mezcla paradójica de gloria deslumbrante y amenaza siniestra que helaba la sangre. Completamente aterrorizado por la intensidad y el realismo sobrenatural de esta visión perturbadora, el rey autoritario exigió imperiosamente que alguien de su corte no solamente interpretara correctamente el significado profundo del sueño misterioso, sino que también lo revelara palabra por palabra sin haberlo escuchado previamente de sus labios, una tarea humanamente imposible que demostraría autenticidad divina. Ningún sabio reconocido de toda Babilonia, ningún astrólogo experimentado, ningún adivino profesional, ni mago respetado pudo cumplir exitosamente con esta demanda sobrenatural aparentemente imposible. Pero el Dios omnisciente ya había preparado meticulosamente a su profeta elegido para este momento crucial de la historia. Daniel fue llevado solemnemente ante la presencia real, y con autoridad divina incuestionable que emanaba de su ser, se presentó valientemente ante el hombre más poderoso, influyente y temido del mundo conocido, y reveló sobrenaturalmente lo que absolutamente nadie más podía comprender o descifrar. Describió el sueño con detalle fotográfico perfecto, como si él mismo hubiera estado presente en la visión real, y pronunció una revelación profética que marcaría indeleblemente el rumbo de la historia mundial entera. Tú, oh Rey majestuoso, eres precisamente la cabeza de oro puro de esta estatua, representando la gloria máxima de tu imperio, pero inevitablemente después de ti se levantará otro reino diferente e inferior al tuyo en esplendor, representado simbólicamente por el pecho y los brazos de plata reluciente. Aquella figura metálica de plata brillante no representaba una sola nación unificada, sino específicamente dos brazos distintos pero conectados, dos potencias militares separadas pero fusionadas estratégicamente en un solo cuerpo político, identificados proféticamente como los medos montañeses y los persas del sur, unidos por conveniencia mutua, pero definitivamente no iguales en poder real, pues el brazo persa se alzaría gradualmente con mayor fuerza militar y política y asumiría inevitablemente el control absoluto del imperio dual. La profecía divina era absolutamente contundente e irrefutable en sus implicaciones. Babilonia caería estrepitosamente de su pedestal mundial y el trono imperial pasaría inexorablemente a un nuevo imperio específicamente escogido por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Daniel, joven exiliado viviendo en tierra extranjera hostil, contemplaba con asombro reverente cómo los sueños proféticos de Dios comenzaban gradualmente a materializarse en la realidad histórica tangible, y pronto su visión sobrenatural se volvería realidad política concreta. El rey misterioso anunciado proféticamente por Isaías, muchos años antes de su nacimiento, estaba finalmente a punto de surgir dramáticamente en las tierras montañosas altas de Persia, y su nombre destinado era Ciro el Grande, libertador de naciones. Ciro, el joven monarca persa ambicioso y estratégicamente brillante, conquistó militarmente Media en una campaña relámpago, unificó exitosamente ambos reinos tradicionalmente rivales bajo su autoridad centralizada y fundó oficialmente el imperio medo-persa que dominaría el mundo conocido. Paso a paso, campaña tras campaña, se convirtió gradualmente en la mayor potencia militar, económica y territorial de su tiempo histórico, expandiendo constantemente sus fronteras hasta que finalmente puso sus ojos ambiciosos sobre la joya más preciada, Babilonia invencible. El día específicamente profetizado por Daniel finalmente llegó.
pero no se desarrolló como una guerra convencional, con asedios prolongados y batallas sangrientas. Una noche fatídica específica, mientras la ciudad se sentía completamente segura detrás de sus murallas impenetrables, el rey Belsasar, nieto arrogante de Nabucodonosor, ofrecía un gran banquete lujoso en el palacio real, rodeado ostentosamente de exactamente 1000 nobles de la alta sociedad babilónica. En medio de la celebración desenfrenada, embriagado por el vino y cegado por la soberbia imperial, cometió un acto deliberadamente sacrílego que sellaría su destino eternamente. Ordenó imperiosamente traer inmediatamente los vasos sagrados de oro puro que su abuelo había saqueado despiadadamente del Templo Santo de Jerusalén décadas antes, y brindaron blasfemamente con ellos en honor a múltiples dioses paganos falsos, burlándose abiertamente del Dios de Israel. De repente, en medio del ruido ensordecedor de la fiesta, una mano sobrenatural completamente invisible apareció misteriosamente en el aire y escribió lentamente en la pared blanca del palacio 4 palabras arameas misteriosas y ominosas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey se estremeció violentamente, su rostro palideció de terror absoluto y sus rodillas temblaron incontrolablemente. Absolutamente nadie en toda la corte real comprendía el significado profético de estas palabras sobrenaturales hasta que urgentemente llamaron a Daniel, el único hombre en Babilonia capaz de interpretar mensajes divinos, quien revelaría el mensaje de juicio que cambiaría el mundo para siempre. Aquí está el parágrafo expandido. Dios Todopoderoso ha contado meticulosamente los días restantes de tu reino babilónico y ha decidido soberanamente su fin inevitable e irrevocable. Tu imperio será entregado inmediatamente a los medos guerreros y a los persas conquistadores. Mientras esas palabras proféticas de juicio divino eran proclamadas solemnemente por Daniel en el salón real, la profecía antigua ya se estaba cumpliendo simultáneamente con precisión cronométrica en las afueras de la ciudad. Los ejércitos disciplinados de Ciro el Grande, rey supremo de Persia y conquistador de naciones, habían ejecutado brillantemente una maniobra militar sin precedentes: desviar completamente el caudaloso río Éufrates, y entraban silenciosamente como fantasmas por su cauce completamente seco, aprovechando la distracción de la festividad real. Las puertas masivas de la ciudad no estaban cerradas por negligencia humana, pero en realidad Dios mismo las había abierto sobrenaturalmente para permitir la entrada de sus instrumentos de juicio. Esa misma noche fatídica, exactamente como había sido profetizado décadas antes, Belsasar fue asesinado violentamente y la profecía divina se cumplió con exactitud matemática absoluta. Babilonia, la invencible, cayó estrepitosamente ante los ojos atónitos del mundo conocido, perdiendo para siempre su estatus de imperio dominante. Persia se alzó triunfalmente como el nuevo imperio mundial, asumiendo el control de vastos territorios que se extendían desde la India hasta Etiopía. Para los judíos, que durante exactamente 70 años habían llorado amargamente junto a los ríos caudalosos de Babilonia, recordando con nostalgia su tierra prometida perdida, ese ascenso persa inesperado fue la señal divina inequívoca del cumplimiento de lo humanamente imposible que habían esperado durante décadas de cautiverio. Un rey extranjero completamente pagano, que no conocía al Dios de Israel, proclamó sorprendentemente su libertad incondicional después de generaciones de esclavitud. Ciro, el conquistador magnánimo, no solamente permitió generosamente su regreso inmediato a Jerusalén, sino que además financió personalmente la reconstrucción completa del templo sagrado y envió a sus líderes espirituales con respaldo imperial absoluto y recursos ilimitados.
Zorobabel, descendiente directo del linaje real de David y portador de la esperanza mesiánica, junto con Josué, el sumo sacerdote consagrado y líder espiritual del pueblo, encabezaron valientemente la restauración nacional completa. Ellos pusieron ceremonialmente los primeros cimientos sagrados del nuevo templo con lágrimas de gozo. Por fin, después de décadas de desolación, el lugar santísimo donde habitaba el nombre glorioso de Dios volvería a levantarse majestuosamente en Jerusalén. Persia, a diferencia de todos los otros imperios conquistadores de la historia, no destruyó despiadadamente a Israel como era la costumbre militar, sino que lo restauró completamente con honor y dignidad. Sin embargo, el Dios omnisciente le había concedido previamente a Daniel una visión aún más sobrecogedora y apocalíptica sobre el futuro profético de Persia, que se extendía mucho más allá de su papel redentor inmediato. En una de estas revelaciones sobrenaturales más dramáticas, vio surgir amenazadoramente del caos primitivo de las aguas turbulentas 4 bestias absolutamente monstruosas y terroríficas que representaban imperios mundiales sucesivos. La segunda criatura era un enorme oso colosal, alzado predominantemente de un lado, con 3 costillas sangrientas entre sus dientes feroces. Entonces una voz divina poderosa tronó autoritariamente desde el cielo: «Levántate inmediatamente y devora mucha carne de naciones». Aquel oso simbólico representaba específicamente el imperio que sucedería inevitablemente a Babilonia. Media y Persia unificadas, pero estaba visiblemente inclinado hacia un lado, símbolo profético claro de que Persia prevalecería políticamente sobre Media y asumiría el liderazgo absoluto. Las 3 costillas ensangrentadas simbolizaban las 3 conquistas más temidas y significativas: Lidia próspera, Babilonia poderosa y Egipto ancestral. Una tras otra, fueron devoradas sistemáticamente por la expansión militar implacable y la ambición territorial insaciable del imperio persa emergente. Esa visión profética se cumplió posteriormente con una exactitud cronológica absolutamente impresionante que confirma la veracidad sobrenatural de las Escrituras. Luego de conquistar exitosamente el próspero reino de Lidia en Asia Menor y someter completamente a Babilonia, la invencible, Persia no se detuvo en sus ambiciones expansionistas, sino que continuó implacablemente su marcha conquistadora. Fue directamente por Egipto milenario, bajo el reinado militar de Cambises II, hijo ambicioso de Ciro el Grande y heredero del trono imperial. Los ejércitos persas disciplinados cruzaron exitosamente el desierto árido del Sinaí y enfrentaron decisivamente al faraón Psamético III en la batalla histórica de Pelusio. Egipto, el antiguo opresor cruel de Israel durante siglos de esclavitud, cayó definitivamente bajo el poder persa. La tercera costilla profética fue arrancada violentamente, pero las visiones apocalípticas de Daniel no terminaban ahí. Años más tarde, mientras se hallaba contemplativamente junto a las aguas serenas del río Ulai en territorio persa, Daniel fue arrebatado sobrenaturalmente por otra revelación divina aún más específica. Esta vez, la visión fue aún más precisa en detalles, más directa en simbolismo, más inquietante en implicaciones futuras. Ante sus ojos asombrados, apareció un carnero poderoso con 2 cuernos distintivos. Uno era notablemente más alto que el otro, y el más alto creció posteriormente, simbolizando la supremacía persa emergente. El carnero embestía con fuerza destructiva hacia el oeste, el norte y el sur, conquistando territorios en todas direcciones. Nadie podía detenerlo en su expansión territorial. Entonces, una voz celestial autoritaria explicó con claridad absoluta e irrefutable: el carnero poderoso que viste con 2 cuernos distintivos son específicamente los reyes de Media y de Persia,
unificados bajo una sola autoridad imperial. Persia volvía dramáticamente a aparecer en el centro geográfico del plan divino eterno, pero ya no como nación aliada y redentora de Israel, esta vez como un imperio conquistador absolutamente imparable, feroz como una bestia salvaje sediente de sangre y territorio. El detalle profético era profundamente inquietante y cargado de significado. Un cuerno más alto, surgido posteriormente, creciendo gradualmente hasta superar al otro. Una alusión exacta y simbólica a la supremacía política y militar persa inevitable sobre los medos tradicionalmente dominantes. Dos naciones ancestralmente distintas, un solo imperio unificado, un trono dominante centralizado bajo autoridad persa. La visión apocalíptica continuó desarrollándose con mayor intensidad dramática. De pronto, desde el occidente lejano, surgió inesperadamente un macho cabrío extraordinariamente veloz como el viento huracanado, con un solo cuerno prominente entre los ojos, simbolizando poder concentrado y liderazgo unificado. En un instante devastador, embistió violentamente al carnero persa, lo derribó brutalmente al suelo y lo pisoteó sin piedad ni misericordia, destruyendo completamente su poder mundial. Era la revelación profética del siguiente gran imperio que dominaría el mundo, Grecia emergente. Bajo el liderazgo militar genial de Alejandro Magno, el conquistador macedonio más brillante de la historia, Grecia aplastaría completamente a Persia con una velocidad sobrehumana que asombraría al mundo conocido. En ese momento histórico de la revelación, Daniel no sabía aún específicamente quién era ese misterioso macho cabrío occidental, ni cuándo aparecería en la historia, pero entendió claramente que Persia, el imperio más extenso territorialmente y glorioso culturalmente que el mundo había conocido hasta entonces, algún día inevitable caería estrepitosamente de su pedestal mundial. Sin embargo, ese final apocalíptico aún estaba cronológicamente lejos en el futuro, porque en sus días de esplendor máximo y gloria imperial, Persia era completamente indomable militarmente e invencible políticamente. Su dominio territorial se extendía majestuosamente desde las tierras lejanas de la India exótica hasta las regiones africanas de Etiopía, abarcando prácticamente todo el mundo civilizado conocido. En tiempos gloriosos del rey Asuero, monarca absoluto y soberano indiscutible, el trono imperial del imperio más grande y poderoso de la tierra se estableció permanentemente en Susa, la majestuosa ciudad palatina en el corazón geográfico de Elam, lo que hoy corresponde al suroeste del Irán moderno. Fue precisamente en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados, extraordinarios y sorprendentes de toda la historia bíblica registrada, porque el gran imperio persa sería conquistado estratégicamente no por ejércitos invasores ni por alianzas militares, sino por una sola mujer judía valiente que cambiaría el curso de la historia. El rey Asuero ofreció un banquete absolutamente colosal que duró 6 meses completos de celebración continua, demostrando la riqueza incalculable del imperio. Luego, convocó oficialmente a todos los habitantes de Susa a una celebración final adicional de 7 días de festividades públicas abiertas. En medio del orgullo imperial desmedido y la embriaguez alcohólica que nublaba su juicio, ordenó imperiosamente que trajeran inmediatamente a su presencia a su esposa, la reina Basti, para exhibir públicamente su belleza extraordinaria ante todos los invitados masculinos presentes en el banquete. Pero Basti se negó rotunda y valientemente a ser exhibida como objeto decorativo, desafiando directamente la autoridad real y arriesgando su vida por dignidad personal. Humillada de manera devastadora frente a las fuerzas implacables del vasto imperio persa, cuya influencia se extendía desde los confines del Indo hasta las costas del Mediterráneo,
El rey Asuero la desterró inmediatamente de su presencia real, sin contemplaciones ni oportunidad de defensa alguna. La afrenta había sido demasiado grave, y su orgullo herido demandaba una respuesta contundente que resonara en todos los rincones de su dominio. Sus consejeros más cercanos, aquellos hombres astutos que habían navegado las turbulentas aguas de la política imperial durante décadas, propusieron una medida tan radical como sin precedentes en la historia del reino: organizar una búsqueda exhaustiva entre todas las jóvenes vírgenes que habitaban las 127 provincias del imperio para encontrar una nueva reina que fuera digna del trono. Las doncellas más hermosas, aquellas cuya belleza eclipsara incluso a las estrellas del firmamento persa, serían cuidadosamente seleccionadas y llevadas al suntuoso palacio de Susa, donde serían preparadas durante un año completo con los más exquisitos tratamientos de belleza, ungüentos aromáticos y perfumes traídos de las tierras más lejanas, antes de ser finalmente presentadas ante la augusta presencia del rey. Entre estas jóvenes se encontraba una muchacha aparentemente desconocida, cuyo verdadero nombre era Hadasa, aunque ningún alma en el palacio conocería jamás esta identidad secreta que guardaba celosamente en lo más profundo de su corazón. Era una huérfana desamparada, nacida entre los judíos que habían sido deportados décadas atrás desde su tierra ancestral. Su primo Mardoqueo, un hombre prudente y temeroso de Dios, que había sobrevivido a las tribulaciones del exilio, la había criado en el más absoluto secreto, protegiéndola como si fuera su propia hija y enseñándole las tradiciones de su pueblo mientras mantenían oculta su verdadera identidad ante los ojos vigilantes del imperio. Cuando fue llevada al palacio imperial, entre los muros dorados que resplandecían bajo el sol del mediodía, recibió otro nombre que la acompañaría en su nueva vida: Esther, que significa estrella en la lengua de los persas. Su belleza extraordinaria y su gracia natural cautivaron el corazón del monarca desde el primer instante. Fue elegida por el rey entre cientos de candidatas que habían desfilado ante él. Sin saber jamás que la sangre judía corría por sus venas, sin sospechar siquiera que pertenecía al pueblo que sus antecesores habían conquistado y dispersado, Asuero la coronó solemnemente como reina de Persia, colocando sobre su cabeza la diadema real que la convertiría en la mujer más poderosa del imperio conocido. Ante las potencias de su tiempo, que observaban con respeto y temor, Persia se alzó majestuosa como un coloso invencible, extendiendo su dominio desde las montañas del Cáucaso hasta los desiertos de Arabia. Para los judíos que durante 70 largos y amargos años habían llorado su destierro en el exilio junto a los ríos caudalosos de Babilonia, recordando con nostalgia los cantos de Sión, aquel ascenso meteórico del imperio persa fue mucho más que una simple conquista política o militar. Fue el eco resonante y glorioso de una promesa divina que finalmente se cumplía ante sus ojos incrédulos. Lo absolutamente inconcebible, aquello que ningún profeta se habría atrevido a imaginar en sus visiones más optimistas, había sucedido contra toda expectativa humana. Un rey extranjero pagano, que no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había decretado con su propia voz y sellado con su anillo real la libertad completa del pueblo elegido. Ciro el Grande, el conquistador invencible de imperios y naciones, aquel cuyo nombre hacía temblar a los monarcas más poderosos, no solo autorizó magnánimamente su regreso a la amada Jerusalén después de décadas de cautiverio, sino que financió completamente y con generosidad sin precedentes la reconstrucción del sagrado templo que Nabucodonosor había destruido, enviando además a sus líderes con pleno respaldo imperial y protección militar para garantizar el éxito de la empresa. Zorobabel,
descendiente directo de la casa real de David y heredero legítimo del trono de Judá, junto con Josué, el sumo sacerdote ungido que portaba las vestiduras sagradas, guiaron al pueblo remanente con sabiduría y determinación inquebrantable. Con sus propias manos temblorosas por la emoción, colocaron los primeros cimientos de piedra del lugar santo, donde moraría de nuevo el nombre inefable de Dios. Mientras las lágrimas de alegría surcaban los rostros de los ancianos que recordaban la gloria del templo anterior. Persia, en un giro extraordinario del destino que desafiaba toda lógica histórica, a diferencia de todas las naciones conquistadoras anteriores que habían buscado aniquilar la identidad judía, no destruyó a Israel, sino que lo restauró completamente con una generosidad que perduraría en la memoria colectiva por generaciones. Había revelaciones aún más extraordinarias y sobrecogedoras esperando ser descubiertas en los rollos sagrados. Dios había revelado al profeta Daniel, aquel hombre de oración incesante y fidelidad inquebrantable, visiones apocalípticas que desbordaban completamente la lógica y comprensión de su tiempo, mostrando el futuro de los imperios con una claridad que helaba la sangre. En una de estas visiones nocturnas, que lo dejó temblando y sin aliento durante días, surgidas de las aguas primordiales del caos que simbolizaban las naciones en conflicto, aparecían 4 bestias absolutamente terroríficas en su aspecto y poder destructivo. La segunda de estas criaturas apocalípticas era un oso colosal de proporciones monstruosas, erguido amenazadoramente de un solo lado, como preparándose para el ataque, con 3 costillas ensangrentadas entre sus dientes afilados que destilaban muerte. Desde las alturas celestiales resonó una orden divina que estremeció los cielos. Levántate y devora mucha carne hasta saciarte. Aquella bestia descomunal era el presagio inequívoco y aterrador del próximo imperio que dominaría el mundo conocido, la alianza de Media y Persia, que barraría todo a su paso. Su postura grotescamente inclinada hacia un lado simbolizaba con precisión profética la supremacía absoluta que los persas ejercerían sobre sus aliados, los medos, convirtiéndolos en socios menores de su empresa imperial. Las costillas sangrientas que mantenía firmemente aprisionadas en su boca representaban sus conquistas más temidas y significativas. Aquellos reinos que habían parecido invencibles hasta que se enfrentaron al poder arrollador persa. La próspera Lidia con sus riquezas legendarias, la orgullosa Babilonia con sus jardines colgantes y el milenario Egipto con sus pirámides eternas. Una a una, estas grandes civilizaciones serían sistemáticamente engullidas y digeridas por la fuerza absolutamente arrolladora e imparable de su expansión imperial. La visión profética se cumplió con una precisión tan escalofriante que heló la sangre de quienes fueron testigos de su realización. Tras someter completamente a Lidia en Asia Menor, apoderándose de las legendarias riquezas del rey Creso, y arrebatar Babilonia de manera casi milagrosa, sin derramar una gota de sangre, Persia dirigió su mirada hambrienta hacia el sur, donde las riquezas del Nilo la esperaban. Bajo el mando implacable de Cambises II, hijo y heredero de Ciro el Grande, sus ejércitos disciplinados y numerosos como las arenas del desierto cruzaron el árido e inhóspito Sinaí, soportando el calor abrasador y las tormentas de arena. Finalmente, enfrentaron al antiguo y orgulloso Egipto en la decisiva batalla de Pelusio, donde las fuerzas del faraón Psamético III, el último de su dinastía, fueron completamente aniquiladas, sellando así el destino de la tierra de los faraones bajo el dominio persa. Egipto, aquel antiguo y despiadado verdugo de Israel, que durante siglos había oprimido al pueblo elegido con mano de hierro, sometiendo a generaciones enteras a la esclavitud más cruel bajo el látigo de sus capataces, cayó definitivamente ante el poder arrollador del imperio persa.
La tercera costilla profética fue arrancada violentamente de entre los dientes de la bestia, con un crujido que resonó a través de los siglos, cumpliendo así la visión divina con una precisión que helaba la sangre de quienes comprendían su significado apocalíptico, pero aún quedaban visiones tremendas por cumplirse en el tapiz del tiempo que Dios había revelado a sus siervos. Años después de aquella primera revelación, mientras el anciano profeta Daniel se hallaba en profunda meditación a orillas del caudaloso río Ulai, contemplando las aguas que fluían mansamente bajo el sol del atardecer mesopotámico, fue súbitamente arrebatado por una revelación aún más precisa y aterradora que sacudió los cimientos de su comprensión. Ante sus ojos asombrados, apareció un carnero de proporciones colosales, con 2 cuernos imponentes que se alzaban hacia el cielo, siendo uno notablemente más alto que el otro. Y este detalle no era casual. El cuerno más elevado había crecido después, emergiendo con fuerza irresistible para dominar al primero. El animal, poseído por una furia incontenible, embestía sin freno ni compasión hacia el occidente, el norte y el sur, aplastando todo a su paso con una violencia que hacía temblar la tierra, y absolutamente nadie en toda la creación podía oponérsele o detener su avance devastador. Entonces, desde las alturas celestiales, una voz angelical de poder indescriptible resonó con claridad meridiana para explicar el misterio. El carnero que has visto con 2 cuernos majestuosos son los reyes de Media y de Persia, unidos en un solo poder. Persia volvía a ocupar dramáticamente el centro de la escena profética divina, pero esta vez no como la salvadora benevolente del pueblo judío que había sido bajo Ciro, sino como una fuerza absolutamente implacable y conquistadora que devoraría naciones enteras. El cuerno más alto era una alusión exacta y deliberada a su supremacía indiscutible sobre los medos, quienes habían sido reducidos a socios menores en esta alianza imperial. 2 pueblos antiguos, con historias milenarias, fusionados en un solo imperio invencible bajo un único trono que gobernaría el mundo conocido. La visión profética se volvió aún más inquietante y sobrecogedora cuando los cielos se abrieron para revelar más secretos del futuro. Desde el lejano occidente, cruzando mares y montañas, apareció súbitamente un macho cabrío de aspecto feroz, moviéndose con una velocidad tan sobrenatural que sus patas apenas tocaban el suelo, como si volara impulsado por vientos divinos, portando un único cuerno prominente y amenazador entre sus ojos llameantes. Sin detenerse un solo instante, con la furia de 1000 tormentas, embistió directamente al carnero persa con una violencia inaudita, lo derribó sin misericordia, haciéndolo rodar por el polvo, y lo pisoteó repetidamente hasta destrozarlo por completo. Era la figura profética del próximo gran poder mundial que sacudiría los cimientos de la civilización: Grecia, la tierra de filósofos y guerreros. Bajo el mando genial e implacable de Alejandro Magno, aquel joven macedonio que conquistaría el mundo antes de cumplir 30 años, Grecia vencería al aparentemente invencible imperio persa con una velocidad casi sobrenatural que desafiaría toda lógica militar. ¿Por qué fue precisamente allí, en la opulenta Susa, capital invernal del imperio y joya de la arquitectura persa, donde ocurrió uno de los milagros más sorprendentes y dramáticos de toda la narrativa bíblica? Porque el vasto imperio que parecía indestructible sería doblegado y salvado, no por ejércitos numerosos ni estrategias militares brillantes, sino por el valor y la fe inquebrantable de una sola mujer dispuesta a arriesgar su vida. El rey Asuero, en el cenit de su poder y gloria, ofreció un banquete tan deslumbrante y opulento que duró 6 meses completos, durante los cuales los nobles y príncipes de las 127 provincias desfilaron ante él para rendir homenaje.
Los salones del palacio resplandecían con cortinas de lino blanco y púrpura, sostenidas por cordones de lino fino y escarlata, mientras que los lechos de oro y plata descansaban sobre pavimentos de mármol y alabastro. Después de esta exhibición de riquezas sin precedentes, celebró una fiesta final y culminante de 7 días para todos los habitantes de Susa, desde el más encumbrado hasta el más humilde. Embriagado tanto de poder absoluto como del vino que fluía sin cesar de copas de oro, cada una diferente de la otra, ordenó con voz tambaleante que trajeran inmediatamente a su esposa, la hermosa reina Vashti, para exhibir descaradamente su belleza legendaria ante los presentes, como si fuera un objeto más de su colección. Pero Vashti, en un acto de dignidad y valentía, que resonaría a través de los siglos, se negó rotundamente a presentarse. El rey, profundamente humillado ante toda su corte y con su autoridad cuestionada públicamente, ardiendo en cólera y furia, la desterró para siempre del reino. Entonces sus astutos consejeros, temerosos de que este precedente pudiera inspirar rebelión en otras mujeres del imperio, idearon una solución tan radical como sin precedentes: organizar una búsqueda exhaustiva en todo el vasto reino para encontrar una nueva reina entre las jóvenes vírgenes más hermosas. Las doncellas más deslumbrantes de cada provincia serían cuidadosamente seleccionadas y llevadas al palacio imperial, donde serían sometidas a un riguroso proceso de embellecimiento. Allí serían preparadas meticulosamente durante un año completo, con tratamientos de belleza, baños perfumados, ungüentos preciosos y toda clase de afeites, antes de ser finalmente presentadas ante la augusta presencia del rey. Entre estas jóvenes destinadas a cambiar la historia, se encontraba una muchacha huérfana de origen humilde llamada Hadasa, cuyo nombre hebreo significaba mirto. Pero nadie en los salones dorados del palacio conocía ese nombre sagrado que guardaba el secreto de su identidad. Criada con amor y sabiduría por su primo Mardoqueo, entre los judíos deportados que vivían en la sombra del exilio, ahora respondía a otro nombre que ocultaba su verdadera naturaleza: Esther, la estrella que brillaría en la noche más oscura de su pueblo. Fue elegida entre cientos por su gracia incomparable y su belleza que eclipsaba a todas las demás. El rey Asuero, cautivado irremediablemente por su presencia, la coronó solemnemente como reina de Persia en una ceremonia fastuosa, sin sospechar jamás que era judía, sin imaginar que había puesto sobre el trono a una hija del pueblo que sus antepasados habían conquistado. El hijo prometido desde los albores del tiempo había nacido finalmente en la ciudad de David. Lo más asombroso y revelador no fue el nacimiento en sí, aunque los ángeles cantaron gloria en las alturas, sino la reacción extraordinaria que provocó en los confines más remotos del mundo conocido. Desde tierras lejanas e inexploradas al oriente de Israel, más allá de los desiertos de Arabia y las montañas de Persia, un grupo selecto de sabios versados en las antiguas profecías emprendió un viaje épico que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Dejaron atrás todo lo conocido: sus hogares confortables, sus familias, sus posiciones de honor en las cortes orientales, siguiendo con fe inquebrantable el resplandor sobrenatural de una estrella que brillaba con luz propia. Cruzaron desiertos interminables bajo el sol abrasador, soportaron las penurias extremas del camino, enfrentaron bandidos y tormentas de arena, y finalmente llegaron exhaustos pero jubilosos hasta la humilde Belén. No vinieron con las manos vacías como simples peregrinos curiosos. Traían 3 regalos de valor incalculable, cada uno cuidadosamente seleccionado y cargado de un significado profético que trascendía su valor material.
oro puro en reconocimiento a su realeza divina, pues ante ellos estaba el Rey de Reyes, aunque yaciera en un pesebre. Incienso sagrado como proclamación solemne de su divinidad, reconociendo que ese niño era Dios encarnado. Y mirra aromática, usada para embalsamar a los muertos, como anuncio anticipado y misterioso de su futuro sacrificio y muerte redentora en la cruz. Sin saberlo completamente, sin comprender la totalidad del misterio, esos sabios orientales proclamaron ante el universo el secreto más grande de todos los tiempos. Ese niño, aparentemente indefenso, sería rey de un reino eterno, sería Dios manifestado en carne humana y sería el Cordero sacrificial que quitaría el pecado del mundo. Mientras los sabios y escribas de Jerusalén, conocedores de las Escrituras, permanecían en un silencio culpable en sus cómodas sinagogas, y mientras Herodes el Grande maquinaba en las sombras de su palacio la muerte de los inocentes, fueron precisamente los sabios paganos de Oriente, guiados por la luz divina, quienes discernieron el cumplimiento de las profecías milenarias y llegaron humildemente hasta el Mesías prometido para adorarlo. Aquel encuentro en Belén no fue un acto casual, ni una coincidencia fortuita en el tejido del tiempo, sino un momento profético cuidadosamente orquestado por la providencia divina que resonaría a través de los siglos venideros. Persia, la misma nación gloriosa que siglos antes, bajo el cetro benevolente de Ciro el Grande, había liberado milagrosamente a Israel de las cadenas del exilio babilónico y financiado con generosidad sin precedentes la reconstrucción del sagrado templo de Jerusalén. Ahora se convertía en la primera entre todas las naciones gentiles en postrarse humildemente ante el Salvador del mundo. Los magos persas, portadores de la sabiduría ancestral de Zoroastro y conocedores de las antiguas profecías, fueron los primeros extranjeros en reconocer la divinidad del niño nacido en un humilde pesebre. Una vez más, en un giro extraordinario del destino divino, Persia se convertía en instrumento privilegiado de revelación celestial, demostrando que Dios obra a través de todas las naciones para cumplir sus propósitos eternos. Desde los albores más remotos del plan eterno, trazado antes de la fundación del mundo, pasando por los corredores del tiempo, hasta llegar a la cuna humilde de Cristo en Belén, Irán, la antigua y majestuosa Persia, de los emperadores y profetas, ha estado misteriosamente entretejida en los designios insondables de Dios, como un hilo dorado en el tapiz de la historia sagrada. Su historia bíblica, rica en paradojas y revelaciones, no termina en los campos pastoriles de Belén con la adoración de los magos. Aunque Persia fue un instrumento bendito de redención y liberación en el pasado glorioso, cumpliendo un papel fundamental en la preservación del pueblo judío, también está destinada inquietantemente a figurar en uno de los episodios más oscuros y aterradores del futuro profético que aguarda a la humanidad. Dios, en su omnisciencia infinita, no solo reveló a través de sus profetas el origen noble y el papel redentor de Persia en la historia de la salvación, sino que también anunció con terrible claridad su destino final en los últimos días, y lo hizo precisamente por medio del profeta Ezequiel en una de las visiones más temidas y sobrecogedoras de todo el Antiguo Testamento, la apocalíptica guerra de Gog y Magog, que sacudirá los cimientos del mundo. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, el profeta del exilio describe con detalles escalofriantes una coalición masiva de naciones que en los últimos días de la historia humana se levantará con furia demoníaca contra Israel, el pueblo de Dios milagrosamente restaurado en su tierra ancestral. Las palabras divinas resuenan con poder aterrador. Hijo de hombre, pon tu rostro firmemente contra Gog en la tierra remota de Magog.
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza con autoridad divina contra él, y dirás con voz de trueno: Así ha dicho Jehová el Señor en su ira santa: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, con todo el peso de mi poder. Persia, Cus y Fut estarán aliados contigo en esta empresa condenada. El nombre de Persia aparece con claridad meridiana e innegable en esta profecía de juicio. No es una alusión vaga ni una interpretación forzada, sino una identificación directa y específica que no deja lugar a dudas. ¿Quiénes acompañan a Persia en esta alianza profana y condenada al fracaso? La visión revela a Gog, el misterioso líder de esta confederación del mal, junto con Gomer y sus hordas bárbaras. La descripción de su avance es verdaderamente apocalíptica. Subirás como una tempestad devastadora que arrasa todo a su paso, como un nublado oscuro y amenazante para cubrir completamente la tierra de Israel. Tú, con tu poderío militar y todas tus tropas innumerables, acompañado de muchos pueblos engañados que se han unido a tu causa perdida. Esta ofensiva masiva, planeada con astucia diabólica y ejecutada con precisión militar, no prosperará jamás, porque el Dios Todopoderoso mismo intervendrá directamente en la historia con poder sobrenatural. El juicio divino será tan devastador que hará palidecer todas las catástrofes anteriores. Terremotos de magnitud inimaginable estremecerán los cimientos mismos de la tierra, haciendo que las montañas se desplomen y las ciudades se conviertan en escombros. Fuego sobrenatural caerá del cielo como una lluvia de destrucción divina, consumiendo a los invasores en su marcha. Una confusión sobrenatural y pánico absoluto estallarán entre las tropas invasoras, volviéndose unos contra otros en una matanza fratricida. En medio de este caos apocalíptico sin precedentes, la gloria majestuosa de Dios se manifestará con tal poder y esplendor que cegará los ojos de los impíos y llenará de santo temor a toda la creación. Y está escrito con letras de fuego en las páginas eternas: y seré engrandecido ante todas las naciones, y santificado delante de todos los pueblos, y seré conocido en mi poder y justicia ante muchas naciones atónitas, y sabrán con certeza absoluta que yo soy Jehová, el Dios verdadero y viviente. Así Persia, en un giro trágico del destino, pasará de ser redentora y bendición a ser juzgada y castigada severamente, no porque Dios la haya olvidado o abandonado en su misericordia, sino porque en su rebelión final se levantará una vez más, cegada por el engaño contra la voluntad divina y contra su pueblo escogido, sellando así su destino profético. Pocas naciones en toda la narrativa bíblica han recorrido un arco tan completo y dramático como la antigua Persia, desde su mención primordial en los albores del Génesis, como parte de las naciones que surgieron después del diluvio, pasando por su papel absolutamente crucial y providencial durante el exilio babilónico como libertadora del pueblo de Dios, su participación misteriosa en el nacimiento del Mesías a través de los magos que vinieron a adorar, hasta llegar a su rol ominoso y terrible en el clímax apocalíptico de la profecía bíblica. La pregunta que resuena a través de los siglos y que inquieta los corazones de quienes escudriñan las Escrituras permanece sin respuesta definitiva. ¿Cuál será el destino último y final de esta nación que ha jugado papeles tan contradictorios en el drama divino? La respuesta completa está velada deliberadamente, escondida entre las líneas proféticas como un misterio divino que solo el tiempo revelará, pero es infinitamente más poderosa, profunda y transformadora de lo que muchos estudiosos y teólogos han logrado comprender en su limitada sabiduría humana. Después del juicio profetizado en Ezequiel 38 y 39, la escena es desoladora. El ejército que se alzó contra Israel será consumido por fuego celestial. Sus cuerpos cubrirán los campos.
Sus armas serán quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog quedará como símbolo eterno del juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará del castigo. Este pasaje lo transforma todo. Aunque Irán se levante contra Israel en los tiempos finales, aunque participe en la última gran rebelión contra el plan divino, no está condenada sin esperanza. En los postreros días, Dios promete restaurar a Elam. Aunque la rebelión de Persia provocará la ira del Altísimo, su historia no termina entre ruinas y cenizas, porque el corazón de Dios, incluso en medio del juicio, deja entreabierta la puerta de la redención. El Irán que hoy domina los titulares, agresivo, desafiante, entre sombras de alianzas oscuras, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es más que una crónica antigua. Es el reflejo de la humanidad entera, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. El destino final de Irán, según las Escrituras, no es solo una advertencia dirigida a los imperios que osan desafiar al Dios de los cielos, sino también una promesa para quienes se arrepientan. Está escrito que en los días postreros las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam, quizás Irán, esa Persia que fue redentora, luego enemiga y después juzgada, también será testigo de la gloria restaurada. Porque en el corazón de Dios siempre hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado presente. Cuando la humanidad emergía de las aguas del diluvio, Dios ya había pronunciado los nombres de Elam y Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio aún por nacer. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya se perfilaba como una amenaza. Cuando Babilonia cayó, fue Persia quien por mandato divino se convirtió en instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió. Cuando nació el Mesías, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, quienes primero entre todos reconocieron su gloria. Cuando los últimos días se acerquen y las naciones se levanten como sombra contra el pueblo restaurado de Dios, Persia volverá a aparecer, pero esta vez del lado oscuro de la profecía, porque está escrito: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Una coalición se alzará contra Israel y Persia será parte de esa conspiración final. Sin embargo, ni siquiera entonces se cierra el libro. Las Escrituras no clausuran la puerta, porque está profetizado que un día las naciones subirán a Jerusalén para celebrar al Rey. Si Persia, si Irán vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Después de todo lo que has escuchado, te hago una pregunta directa. ¿Crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio. Lo que parecía antiguo hoy arde con nueva vida. ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares que nos rodean? Déjalo en los comentarios porque me encanta leer sus reflexiones. Si quieres que sigamos desentrañando cómo los acontecimientos actuales están íntimamente conectados con las profecías bíblicas más importantes, dale me gusta y comparte este video inmediatamente. Así sabremos claramente que debemos continuar revelando más señales proféticas que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos día tras día. Si deseas ir aún más profundo en estos misterios bíblicos, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética que compartimos semanalmente en este canal. Haz clic inmediatamente en el video que ves en pantalla.
Las 7 claves fundamentales de Daniel para identificar al anticristo. El profeta Daniel no solo vio el futuro con claridad, lo describió con precisión matemática absoluta. En tiempos apocalípticos como estos que estamos viviendo, entender correctamente las señales proféticas es más importante y urgente que nunca antes en la historia. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video revelador. Bendiciones.